Primer podcast de Copérnico, estamos aquí, empezamos fuerte, es Coca-Cola, lógicamente, y nada, estamos aquí con ni más ni menos que el dueño de Copérnico, Pedro Jiménez. Podcast de Copérnico. Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vaya lío que me habéis metido. Y no es Coca-Cola, es Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, verdad. No mintamos tampoco, bueno, no empecemos mintiendo. ¿Sabes? Bueno, pues nada, yo soy Pedro y me habéis liado. Vosotros sois como ahora un poco el alma, ¿no? Del funcionamiento de la sala. Se podría decir. Es así, ¿no? Sí, es así, ¿no? Y yo os doy estoy muy agradecido con vosotros, que lo sepáis. Y bueno, pues me habéis liado en que tenemos ¿cómo se llama esto que estamos haciendo? Un podcast. Un podcast, ¿no? Sí, yo soy un poco de otra generación y entonces pues por eso me cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, pues aquí estoy con vosotros a vuestra disposición. Contadme qué queréis, qué hacemos, de qué hablamos. Pues nada, a ver, un poco empezar a saber quién eres tú y por qué hemos terminado aquí. O sea, por qué estamos todos ahí, que al final es por ti, porque tienes este local. ¿Cómo empezaste? ¿Qué has hecho para llegar hasta aquí? Sí, bueno, estáis aquí porque en el fondo yo llevo toda la vida siendo un liante. Y entonces, pues lío uno, otro, hago cosas y entonces, pues hemos llegado hasta aquí y bueno, imagino que yo por lo menos estoy en mitad de camino, espero, por el tema de la edad. Pero bueno, pues os cuento un poco yo cómo empecé. Bueno, pues mira, yo empecé a trabajar a los 14 años y trabajé 5 años de mensajero, lo que es ahora los del Globo y todo eso. Sí. Pero era otro sistema y sin teléfono y sin nada, ¿no? Con la cabina. Y nada, y pues no salía de aquello, solamente ganaba para pagar la gasolina, las averías, caerme en la moto y para los 4 vicios que tenía con esa edad. Y poquito a poquito pues me fui integrando, fui madurando y luego empecé a trabajar los fines de semana de recogevasos en un bar que hay aquí muy cerca, que se llama Tac Tac, que ahora es una tienda de surf y de cosas de estas, que está ahí en Iranío-Eslava, Tac Tac. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar los fines de semana y me convertí luego, lo hacía bien, en un recogevasos maravilloso. Y luego, pues nada, pues fui encargado y ya empecé a tener bares, empecé a tener un bar, luego otro. Y el primero que tuve se llamaba Juan Parche, después tuve otro que se llamaba Nada Nada, que era de vikingos. Todos mis locales eran como de mar. Yo me imaginé que a mí siempre el mar me llama mucho la atención, de hecho ahora me dedico a eso. Yo soy de Madrid y entonces, bueno, pues todos eran relacionados al bar. Ojo al Parche era un bar como de piratas, Nada era como un bar de vikingos. Tuve socios, luego me quedé solo y monté de repente uno se llama El Doblón. Y entonces me imaginé que a lo mejor alguno de vosotros todavía os acordáis de él, porque en la pandemia pues tuve que, el pobre, pues deshacerme de él, ¿no? Y bueno, pues tuve El Doblón, luego tuve este Copérnico y algunos más. Y este Copérnico lo tengo desde hace 20 años o por ahí ya, o 20 y algo serán. Eso es importante, ¿no? Eso queríamos decírtelo porque la idea es hacer un aniversario un día. Sí. Y no sabemos cuándo es la fecha exacta ni cuántos años lleva abierto. Pues yo tampoco me acuerdo, tío, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que hago tantas cosas que no me acuerdo. Pero tendría que mirarlo por ahí, porque seguro que en algún tipo de petición de cambio de licencia o algo tiene que estar. Pero yo creo que tiene un poquito más de 20 años que tengo este negocio, ¿no? Madre. Y entonces, bueno, pues este negocio además que es maravilloso, tiene la sala de conciertos por la noche, en la zona en la que está. La verdad es que estoy encantado con él. ¿Por qué cogiste este local y no otro? Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Porque no tenía más remedio. Oportunidad más que otra cosa. Sí, oportunidad. Yo tenía El Doblón, tenía otra discoteca en Sevilla, también tenía en Valencia, en Gandía, y entonces estaba en pleno auge de fuerza pues eso, pues que siempre se me ha dado bien, fui creciendo, llegué a tener 7 locales a la vez. Y bueno, pues me ofrecían cosas y entonces pues me ofrecieron este y me gustó por la zona, por el tamaño que tiene, que es muy diáfano. O sea, este es de los últimos que has tenido. Sí, yo después de este he tenido algún otro más, creo que tuve uno ahí en la calle La Gasca y tal, pues este es como de los últimos que he tenido, pero este es como, digamos que el más importante, por decirlo de una manera, porque el Doblón que tengo en Juan Bravo también lo era, pero ahora ya no lo tengo, entonces el más importante es como esto, al que más cariño le tengo, ¿vale? Y este tiene más posibilidades que el otro, la verdad, este es, para lo que nos dedicamos, es mejor local.
Sí, no, yo el doblón lo conocí, el doblón era más extraño porque tenía muchas plantas, Sí. era más raro. Era más raro y bueno, pues todos un poco tienen el espíritu marinero, a este pues cada vez le va quedando menos, pero todavía tiene algo. Bueno, no pasa nada porque el mundo del mar evoluciona y la vida evoluciona, ¿no? Y entonces yo lo que me inventé un rollo con lo de los bares porque también hace 25 años era otra forma el trabajar por la noche, ¿no? Entonces yo lo que hacía era que hacía locales temáticos y entonces me inventaba una historia que luego se ha convertido como en realidad, que había un tal John Percy, que soy yo, y entonces resulta que ese John Percy pues lo que tenía eran galeones o barcos, que eran naves, que eran locales. Y como todos no se podían llamar el doblón, porque tuve varios doblones, pues entre ellos apareció Copérnico. Entonces Copérnico era un galeón de John Percy, ¿no? Y entonces yo siempre me inventaba el rollo de que cada vez que se abría una sesión, pues era como que se empezaba un viaje. ¿No? Tenía una cosa muy bonita que me gustaría que algún día lo conservéis, que no queda mal, que cuando se cierra la sala, pues era como terminar el viaje, pues de repente se pone sonido de mar con unas gaviotitas y ese es el momento en que la gente se va yendo y es que así eran como mis locales. Eso lo hemos vivido. Le bajas un poco las revoluciones a la gente y así gritan menos cuando salen a la calle, pues un montón de cosas, era ¿no? Clásico, era clásico. No me voy a poner, o sea, hacer lo que os dé la gana, porque yo, digamos que ahora lo que hago es que navego, que hago lo mismo que hacía antes, porque antes quería un poco el marcar esto, antes me puse a montar negocios y para mí eran como galeones de un tal John Percy que navegaban por el mundo y tenían historias y ahora pues gracias a Dios y bueno pues a la vida y a la suerte que he tenido, el trabajo, el esfuerzo, pues ahora tengo también, me dedico a eso, tengo galeones y me dedico a viajar por el mundo, ahora tengo 2 y hago viajes y expediciones navegando a sitios increíbles. ¿Tú en qué momento decidiste dedicarte a la noche y también cuando decidiste dedicarte a ello? ¿Ya salías mucho? ¿Veías un negocio en ello? Bueno, es que quizás sea un poco pues como gracioso. Yo la verdad que nunca he salido, ¿sabes? Y entonces pues yo siempre he tenido como pintilla ahí un poco así como, bueno, ahora tengo el pelo tal, soy más mayor, pero cuando era jovencito pues casi no me dejan entrar a ningún lado, ¿sabes? Y entonces siempre trabajaba, de todas maneras siempre trabajaba y siempre estaba pues o entre semana trabajando de mensajero y los fines de semana recogiendo vasos, entonces yo nunca he ido de fiesta. Siempre trabajaba en lugares donde daba como la fiesta, incluso con los amigos, he tenido conversaciones me decían, Pedro, que nos vamos de acampada, yo casi nunca he ido de acampada, casi nunca he viajado porque me he dedicado siempre a trabajar, y entonces me lo pasaba muy bien, lo convertí el trabajo, que no hay nada mejor que eso, convertí el trabajo como en mi dedicación, pero divertido, me inventaba historias y entonces deseaba que llegaba el fin de semana. Durante la semana hacía un trabajo de la historia que me inventaba, que es un poco lo que hacéis también vosotros, y luego el fin de semana es el resultado de lo que has hecho entre semana, y me gustaba lo que estaba haciendo, entonces, pero salir por ahí por la noche, conozco muy pocos sitios, conozco muy pocos dueños de otros locales, soy de la asociación hace muchos años, y siempre pues he vivido aquí como encerrado. Es que sacar una cosa de estas adelante necesitas muchísimo tiempo. Sí. O sea, gran parte de tu vida. Algo que te queríamos preguntar hablando de este tema es ¿por qué acabaste aquí? ¿Tú cuando empezaste a trabajar tenías intención de abrir tus propios negocios o fue porque empezaste a trabajar desde joven y dijiste pues me está yendo bien, voy a tirar para adelante, cojo mis pares y acabaste con locales? Y también un ¿Y poco... fue porque era tu intención ya de quiero tener mi negocio o tú tenías otra intención? Mira, yo siempre, es que esto va un poco, bajo mi punto de vista, va un poco en la forma de ser de las personas, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido emprendedor. Eso ¿no? es. Entonces, yo me acuerdo que yo era el hombre del sí. Entonces, pues resulta que tú le vas diciendo sí a todas las oportunidades que te van saliendo en la vida. Oye, ¿quieres hacer esto? Sí. Sí, tal, sí. Venga, vamos, venga, voy, dale. Pues de repente un día llega la suerte y le dices que sí. Y yo sabía que quería hacer cosas en la vida. Yo tuve mi experiencia en la vida eran otros años, pues tuve que dejar de estudiar y me acuerdo que cuando dejé de estudiar, que esto lo comentaba hace poco con un amigo, pues yo me sentía un poco mal, ¿no? Porque yo decía, joder, tengo que dejar de estudiar por circunstancias de la vida, luego he seguido estudiando y he mejorado y bueno, pues he hecho sí, ¿qué va a ser de mí? Y sobre todo pensaba, decía, cuando estos chicos que dejo, mis compañeros de clase que dejo y tengan 27, 30 años o lo que sea y los encuentre por la calle, pues tío, yo no quiero el
Sí, ¿qué van a pensar de mí? ¿Dónde me sí, voy a ver? un poco el orgullo, pero yo quiero también ser un tío, no es una cuestión de ganar mucho dinero, sino estar orgulloso de lo que he hecho. Tú por tu camino lo has estudiado y has terminado tu ingeniería, pues yo por mi camino, pues a lo mejor soy un pequeño empresario o algo, pero por lo menos no ser un desastre, ¿no? Y tenía siempre esa lucha, y entonces pues en todo lo que hacía, cuando trabajé de mensajero, intenté montar una empresa de mensajeros, pero como era menor de edad, pues le convencí a mi padre, la montó él. Le expliqué cómo tal, ¿no? Sí. O sea, que no había familia hostelera. No, nada. Entonces yo siempre he tenido como esa sensación de que le doy. Y cuando empecé a recoger vasos, pues me acuerdo que el encargado, pues claro, cada vez confiaba más en mí, porque claro, yo, pues, es que no sé si te has dado cuenta que yo soy un poquito nervioso, pues entonces le doy, y al final el dueño un día me dijo, tío, y ese propio dueño un día me dijo, oye, que te vendo el negocio porque veo que tú, o sea, estás a todo. Entonces, nunca he pensado en la pregunta que yo quería cuando era jovencito, tener muchos locales de conciertos, de discotecas, de lo que sea, pero sí que quería querer hacer cosas. Y bueno, pues por la rama por la que entré, por casualidades de la vida, pues entré recogiendo bares y empecé a tener bares. Yo creo que si hubiese tenido camiones, pues me hubiese pasado lo mismo, por otro camino. Eso va un poco, yo creo que en la persona, intentar ser emprendedor. Tu expectativa cuando montaste tu primer local, ¿vale? Era siempre tener mucho más negocios, de la misma rama o diferente. Sí, yo tengo como una enfermedad en la que se me da muy bien emprender, y entonces pues siempre he querido emprender, y entonces lo que pasa es que cuando ya está funcionando, ya como me aburro, y entonces tengo que aprender otra cosa. Sí. ¿No? Eso. O sea, es como que tiene que llegar a alguien tal. Emprendo. Yo sé emprender, pero necesito luego que alguien por detrás le ponga orden a las cosas. ¿No? Eso también, y ahora, viendo en plan dónde ha llegado todo, ¿hubieras cambiado algo? O sea, ¿hubieras tomado alguna decisión diferente o piensas que de los errores se aprende? Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que me he dado tantas hostias. Pero que no lo digo. No, es normal, pero es que no lo digo como rollo de pobre Pedro ni nada de eso, ¿no? Que es que, claro, es que sin esas hostias. Sí, a lo mejor. No estaría tan contento como estoy. A lo mejor si dices, claro, si yo no hubiese metido la pata, porque claro, yo tenía muchos negocios y tenía negocios que iban bien y negocios que iban fatal. Hubo un momento en mi vida que lo que ganaba en un sitio lo ganaba al otro, y aquello era una rueda y aquello era como un lío. Entonces, claro, si hubiese dicho, pues si no hubiese cogido aquel local que me costó tantos problemas o tal, pues tendría ahora más. Estoy muy bien como estoy y estoy muy bien con las equivocaciones que he tenido. Con esas experiencias procuro ir teniendo menos, ¿vale? ¿Sabes? Pero, ¿qué voy a cambiar? Me gustaría el haber dedicado más tiempo a la familia. ¿Vale? Sí, porque, claro, yo los fines de semana trabajaba, entonces pues mi hijo mayor, Erasmo, pues se pasaba la vida así. Adiós, papá. Hola, papá. Adiós, papá, porque yo iba a clase, salía de clase, yo siempre estaba liado, y los fines de semana, pues resulta que cuando tienes tiempo para el tal, yo tenía que trabajar o trabajaba por la noche y era al revés. Al pobre me acuerdo una vez que el tío jugaba al baloncesto y le gustaba hacer deporte, y solamente, tío, es una vergüenza, pero no cuento, solamente fui una vez a verle al colegio, tío, y a jugar al baloncesto. Y llovió. Te preguntaba, ¿no? Decía, y llovió, tío. Y se suspendió el partido. Así que, pues bueno, o sea que esas cosas sí que se echan de menos, pero cuando uno, yo lo llamo, quiere salir del agujero o no se llama abajo, porque ser mensajero pues también es muy digno, pero yo tenía ansiedad y tal, pues tío, la única manera de salir es a codazos y dándole, y entonces todos esos tiempos pues los pierdes en otras cosas. Pero bueno, lo único que hubiese cambiado. Hombre, sí, no, al final un negocio siempre es complicado. Eso también, el tema del tiempo con la familia, eso es complicado. Es complicado, porque al final, yo creo que a nosotros, que somos más jóvenes, nos pasa. A los que tenemos pareja, con la pareja, con los amigos, que al fin y al cabo tus amigos, pues no todos los días les apetece venir a la discoteca, un día se van por ahí y tú no te puedes ir con ellos de eso, a la acampada, lo que tú decías, no te puedes ir por ahí. Claro. Pero bueno, es compaginarlo, pero es muy difícil. Es el tema noche que nadie lo habla, pero que parece muy bonito, que la noche mola. Tampoco vamos a decir que no, pero hay muchísimo más trabajo detrás de Holgorio. Está claro. No, bueno, una cosa impresionante. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba ahí al pie del cañón, yo ya abría el viernes y estaba agotado. O sea, abría el público a las 11 a la que estaba y estaba agotado porque me había dado una paliza todo el día, había tenido que estar haciendo cosas aquí, porque joder, para preparar la fiesta, por no sé cuándo, no sé cuántos, el ayuntamiento, la madre que les parió, tío, y cuando había que estar como fresco, porque empiezas a... Porque
¿qué es lo que nosotros hacemos por la noche? Claro, sí, la noche mola de noche, pero en realidad es porque llevas un curro los días de atrás, de día. Impresionante. No paras. No, ellos, pues la gente no lo piensa, tampoco tiene por qué pensarlo, porque nosotros somos como muy necesarios, creo yo, porque nosotros lo que hacemos es que la gente que te hace sus trabajos, o todo el mundo entre semana, tiene su estrés, sus obligaciones, sus responsabilidades, somos como un desahogo, que es como necesario, ¿no? Bajo mi punto de vista, hay muchos más, también está el deporte y tal, pero no puede estar siempre haciendo deporte, hay que socializar, ¿no? Entonces, creo que somos bastante imprescindibles para que el sistema, aunque mucha gente tal, funcione. Somos como un desahogo para que luego la gente se cargue las pilas y entre semana también trabaje, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estábamos hablando de que hay un trabajo por detrás enorme, pues enorme. Sí, y una responsabilidad. Y luego, pues también deciros, que es un poco a lo que iba, que nosotros, ¿qué es lo que vendemos? Pues nosotros, claro, vendemos la luz, el ambiente, la bebida, ¿no? Experiencia. La experiencia, El conjunto de todo. pero también vivimos, nosotros sobre todo lo que vendemos es esa sensación que no se ve, que es la de la actitud que tiene todo el mundo, la alegría, el buen rollo, el estar bien, el sentirse seguro, el estar cómodo. Yo creo que eso es lo que más mola de Copérnico. Eso es lo que vende. Porque el ron con refresco, la música, las chicas guapos y los chicos guapos están en todos los lados. Lo único que diferencia un poco, o elegir a un sitio o elegir el otro, es el ambiente que estáis dando, que es lo que no se ve. Tú no se sabe por qué, ¿sabes? Tú montas, imagínate que una panadería en un sitio y pegada a la pared otra, exactamente iguales, misma decoración, mismos precios, igual. Y de repente hay una que vende más que la otra. ¿Por qué? Porque tú cuando entras ahí, el que ha hecho esa panadería o ha hecho tal cual, la ha hecho pues le ha metido energía, le ha metido amor, tiene una forma como... Todo está hecho con mimo, claro. Entras, no se sabe por qué, pero respiras algo, tío, y te sientes mejor, ¿no? Y es un poco... y haces que ellos se sientan mejor. Es un poco de lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer, lo que hacemos, ¿no? Sí, es el tema. Y luego, entrando en el tema de la noche, de cómo lo ve la gente desde fuera, o sea, es una cosa muy típica, el tema es un poco así, pero claro, o sea, un poco el tema de hacer este podcast contigo era que la gente viese, porque la mayoría de gente, cuando dices discoteca, dueño, suele pensar en mafioso, mafioso de algún lado, no sé bien dónde, pero de algún lado, vende cocaína y ha comprado un local. O sea, siempre es el mismo razonamiento. Sí, bueno, eso la verdad es que es un poco terrible, porque nos hace mucho daño en la televisión, las películas, ¿no? O sea, ves una serie de televisión y cada vez que sale asesino, droga, tal cual, siempre hay una discoteca por en medio, sí, verdad, ¿no? ¿Sabes? Eso nos hace muchísimo daño. Bueno, pues la verdad es que yo soy yo, ¿sabes? O sea, ya os he contado, curva de mensajero, hago tal, voy, subo, bajo, van, arriba, abajo, sí a todo. Y que empezaste de la nada. Y no soy heredero y gracias a que vivo de esto he podido hacer un cambio de mi vida hace unos años y entonces ahora me dedico a viajar por el mundo, hago expediciones a la Antártida y voy a sitios remotos del mundo. ¿Cómo llevas a estar lejos? Que solo se puede ir en barco, ¿eh? O sea, hago unas cosas maravillosas gracias a todo mi esfuerzo de estos años. Y a lo que vamos, que no soy ningún mafioso ni nada más. Bueno, también lo que tú decías de cómo se vive el estar lejos y cómo vives tú la evolución que al final ha tenido Copérnico de cuando tú lo montaste a lo que es ahora. Bueno, pues vamos a ver, vivir lejos, lo vivo lejos, ya llevo casi 5 años navegando por ahí fuera o viajando por ahí por el mundo, que eso de navegando es lo mismo que lo de la discoteca, no pienses que voy navegando como rollo todo el rato con el champán en la mano. Estoy todo el día con la herramienta, la llave, lleno de grasa, lleno de mierda, arreglando cosas. Voy a vela, me gusta mucho yo voy a vela, no tengo barcos de tal, son de vela, que quede claro que rollo... Tengo ahí una página que se llama, ahora llega el rollo publicidad, se llama Alegría Marineros, que es mi grito de guerra de hace muchos años, ¿no? ¿Sabes? En Instagram, en todos los lados, en Facebook. No tienes un yate como Amancio Ortega, ¿no? No. Tengo solo barcos de vela, procuro ir más de mis viajes, procuro llegar más del 90% a vela. O sea, llego a la Antártida a vela, vuelvo a la Antártida en vela. Por allí dentro se puede navegar poco a vela, la verdad que es un poco peligroso. Pero bueno, pero son barcos humildes, aunque suene que tal, son caros, pero son humildes. Entonces, ¿qué me habías preguntado? Que ya se me ha ido la cabeza. No, en cómo tú vives estando fuera
la evolución de Copérnico, de cuando tú montaste ese local con la ilusión que tú tenías, a lo que se va convirtiendo ahora, claro, mira, pues la verdad es actualmente. que efectivamente, y además que yo como estoy más o menos fuera de España 11 meses al año, pues cuando vengo noto la evolución mucho más que si vienes día a día, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la primera sensación que me da es que me alegro de haber dejado de trabajar por la noche porque ya no lo entendía. Claro. Entonces me creía que era un profesional, porque yo he sido un profesional, o creo que lo he sido, porque he estado con discotecas sin cambiar de nombre ni nada, 20 y tantos años y han funcionado, y se puede decir que este tipo de salas estamos en primera división Hombre, en el mundo si no de la estaríamos noche. aquí ninguno. Por eso, sí, Sí, sí. estamos en primera división, no tenemos un barecillo de... Sí, sí. Parece que este sitio es un sitio que los hay más grande, pero los hay mucho más pequeños. Los hay más grandes, sí. Claro, Pero los hay vamos, más que tal, pero que estamos en primera El división. tamaño no siempre importa. No, claro, no, por supuesto, y no hay tanto. A mí me parece que el Copérnico es una sala de primera división. Luego, claro, me alegro de haberme ido porque yo no lo entendía, entonces al pensar que lo entendía, pero no lo entendía, pues lo que iba a tomar eran malas decisiones. Así que cuando decidí irme y que se quedó Roberto al mando, que está por allí, pues entonces, pues la verdad es que Roberto, que es como una generación o dos, ¿qué se diría? ¿Anterior o posterior? Anterior a mí, pues claro, él ya como que lo entiende, ¿no? Y luego habéis llegado vosotros, y entonces, bueno, pues yo os veo mucho más profesionales que yo lo hacía todo a base de empujones, por decirlo de alguna manera, de darle, y os veo muchísimo mejor organizados, veo que la noche ha evolucionado bastante, mucho más profesional, no sé, yo no sería capaz. ¿Vale? Sí, la verdad es que lo ha hacéis cambiado, mucho ha cambiado mejor. mucho. También en nuestros tiempos. Yo en mis tiempos creo que lo hacía bastante bien, pero yo no podría hacer lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, y la dirección, muy importante la dirección de un Roberto, que vuestro director, o el jefe, o el Dios. Sí. ¿Vale? Sí. Así le llamamos. Sí, así se hace llamar. Yo creo que lo estoy haciendo yo bastante bien porque no me meto. Entonces él tiene el poder absoluto porque además confío en él, lo hace bien, hemos estado muchos años trabajando juntos. ¿Cuánto llevamos juntos, Roberto? 20 años, o sea. Joder. Madre mía. 20 No había años. Copérnico casi. 20 Estábamos años. liberados. Claro, 20 años llevamos juntos, ¿sabes? O sea, y no nos hemos peleado apenas nada. ¿No? Que yo sepa, ¿no? Entonces creo que y él está haciendo un trabajo maravilloso, con vosotros también y vosotros también. Y lo veo, claro, muy distinto, no lo entiendo. Yo ya es que me siento un poquito mayorcete. Que yo tengo 55 años, ¿no? Te conservas bien, ¿eh? Gracias. Es el mar. Bueno, sí. La brisa del mar conserva. Mira, hoy tenía una conversación de teléfono con una persona y mañana tengo una entrevista en cosas de náutica, yo en el mundo náutico soy, entre comillas, un poco conocido, ¿no? Y mañana pienso comentarlo, pero lo voy a dar a vosotros exclusiva, ¿no? Mira, yo cuando me fui a navegar por el mundo, tenía 50 años y entonces pues tenía más peso y estaba machacado. Y me sacaban los análisis de sangre y me decían, cuidado con esto, cuidado con lo otro, un poquito ya, que vas a empezar a tomar pastillitas. Y me he ido a navegar por el mundo y esta mañana estaba en el médico, mando los resultados de los análisis y estoy como tú. Está estupendo. O sea, ¿no? claro, o sea, estoy más o menos bien porque A ver, es que me he la vuelto noche a oxigenar. machaca. La Hombre, noche no. machaca. Sí, tío. la noche machaca un La poquito, noche entonces os machaca. recomiendo que hagáis deporte, que hagáis ejercicio, todo el mundo, tener una vida activa también ayuda un poco a tener mejor salud. Pero la verdad es que, pues aquí estoy. Pero lo de los barcos es desde pequeñito, o sea, es una pasión que tú siempre has tenido. No, yo creo que es un poco que uno quiere lo que no tiene. Y entonces, como yo soy de Madrid, pues yo cuando iba al mar, no sé qué tenía el mar, tío, que a mí me costó muchísimo aprender a nadar, pero tuve que ir como 2 o 3 veranos a las clases de nadar y no había manera. Yo creo que porque siempre era más nervioso, incluso más que ahora, y yo creo que por eso no me tiraba al agua. Por Era todo un eso desastre, quería ¿no? barco también, ¿no? Y cuando iba al mar, me acuerdo que llegaba al mar y yo tenía que bajar y tocarlo. Y cuando empecé a poner mi primer negocio, ojo al parche, que tenía 13 metros cuadrados, con los baños, la barra y el almacén incluido. Joder. 13 metros. 13 metros Joder. cuadrados. Sí, Joder. en la calle María de Guzmán, que ha estado funcionando igual de decorado que lo dejé hasta hace 2 o 3 años. Y luego tuve al lado otro llamado Blon, que ahora se llama de otra manera. En aquellos tiempos eran otros tiempos, se podía beber en la calle. Anda. Y entonces, claro, yo tenía un local de 13 metros cuadrados
vendía minis, que lo que eran litronas, hola Lucho, litronas de casi 1 litro, de 1 litro de cerveza y de whisky, de ron, Coca-Cola, en la calle. y la gente, yo vendía y salía a la calle, y la calle tenía a 300 o 400 personas, eran otros tiempos, ¿sabes? Cuando nos dejaban ser felices. Sí, ahora está un poco... Ahora todo está lleno Eso te iba a decir, de normas. Ahí entrando en tema ayuntamiento, o sea, yo sé, porque yo era muy friki de la noche antes de entrar a la noche, cuando aquí cambiaron la normativa, que tú hiciste una huelga de hambre. Sí. No sé muy bien cómo fue exactamente. Cuéntanos un poco de eso. Que tenemos interés. Sí. Eso me parece la leche. Sí. Me parece la leche. Bueno, pues llegó una, pues claro, pues fue un poco, o sea, os voy a contar. Resulta que el ayuntamiento pues tiene que hacer está obligado por la Comunidad Europea o por Europa, tiene que hacer unas mediciones en todos los barrios de España, en todas las ciudades, como de nivel o de contaminación acústica. Entonces, esta zona del barrio la daba un poquito alta. Entonces, la ley europea obliga al ayuntamiento a que tome medidas para intentar el amortiguar esa contaminación acústica. Pero esa contaminación acústica es una media de lo que sucede durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. Y entonces al ayuntamiento pues no se le ocurrió otra cosa, ¿sabes?, que decir, pues muy facilito. Pues a ver, ¿dónde están los locales más grandes de la zona? Y yo restrinjo. Y entonces ellos pretendían restringirnos. Entonces, pues claro, pues yo me presenté al ayuntamiento y dije, hombre, esta ley o esta norma que sacáis, porque aquí no había un problema de que transmitimos sonido al de al lado, no, había un problema de que, bueno, efectivamente, como en todos los sitios que son grandes, la gente en la calle pues hace ruido. Sí. Y entonces yo empecé a poner medidas, como por ejemplo, inventé junto a Gallardón, no fuese, yo creo que yo lo inventé, Gallardón, pero bueno, no vamos a entrar en polémica, no me quiero meter en líos, ¿sabes? Te copió Gallardón, dilo. Sí, no, los políticos no me caen mal. O sea, son políticos y te hacen su trabajo, ¿vale? La verdad es que, como he pasado por todos los colores, hacen su trabajo, ¿no? Entonces, si tú no les molestas, ellos no te molestan, más o menos así. Entonces, saqué lo de los mediadores de la noche y entonces, pues yo presenté en varias conversaciones que tuve en el ayuntamiento, presenté un plan con casi 70 medidas para amortiguar la contaminación acústica que había en el barrio. Pues desde, por ejemplo, porque no solamente esta calle era del barrio, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, que las terrazas que estaban fuera, pues que no tuviesen las sillas y las mesas de aluminio, porque cada vez que las recogen todo eso suena, que el camión de la basura, en vez de a lo mejor que pase a las 3 de la mañana para quitar el vidrio, pues pase a otra hora, que hiciesen una campaña en el barrio, igual que las hacen de política, vótame, en las farolas, pues que pongan por favor silencio o hacer una campaña de concienciación con la gente, en el que, bueno, los cierres de los negocios, cuando cierran esos de persiana, cada vez que lo cierras, pues que la gente no los cierra. Que le daba porque soluciones. todos esos golpes todos esos golpes de ruido, esos picos, ¿no? O el claxon, claro, cuenta. Claro. Y es muy fácil echar la culpa pues a ese, Y claro, ruido por la noche. Pero porque se nota más. Pero no era una cuestión de que es que era por la noche, entonces a mí me pareció súper injusto. Y entonces hablé con el vicealcalde, hablé con un montón de gente y con la asociación que tenemos de discotecas, que soy de hace 25 años, ¿no? Se llama ahora Noche Madrid, ¿no? Bien, que soy de hace 20 y tantos años allí, y hablamos y ellos pues no cedían, así que decidí hacer una huelga de hambre. Hice una huelga de hambre justo 5 días antes del momento de la votación, me puse ahí en Cibeles, yo solo, y estuve 5 días sin comer, haciendo campañas, televisión, radio, y bueno, y de verdad que los cumplí, estuve 5 días sin comer, y bueno, hasta que la votación, y bueno, lo suavizaron un poquito, y no nos han fastidiado tanto. O sea, creo que mi esfuerzo tuvo fruto, porque además estoy de acuerdo que hay que respetar, que no hay que hacer ruido, que no hay que molestar, que hay que cuidar, pero no se puede echar siempre la culpa al último. Por ejemplo, el ayuntamiento llevaba, en los últimos 2 años, había abierto en la zona de este barrio, como había dado, como quiero recordar, entre 10 y 15 licencias de 24 horas para vender por la noche, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues querían quitarnos un poco el horario, y entonces, pues claro, quitaban el horario para que querían que cerrar el horario para que cerrásemos antes, pero el metro abría después. Eso vamos a decirlo aquí porque eso es la leche. Entonces decía, o sea, tú pretendes que la gente no haga ruido, das licencias de 24 horas a la gente para que pueda hacer botellón o comprarse cosas porque beban en la calle, el metro lo abres después y a mí me quieres hacer cerrar antes. Y estás en la calle bebiendo. Claro, y las dejas en la calle bebiendo, haciendo ruido. Yo lo digo, Almeida, no nos jodas luego. No,
No, Pero es así, se queda la gente desde las 5 que tenemos que cerrar, se queda la gente 2 horas en la calle hasta que ahora el metro. Claro, es que no Pues tiene... hace ruido, claro, que van a hacer, van borrachos. Y además es una cosa como absurda porque además resulta que era una zona como muy pequeña y entonces resulta que esa zona pequeña lo que hacía es que la gente... Yo les dije, usted lo que quiere es arruinarme, porque la gente lo que haría y decía, ¿a qué ese local cierra un poquito antes? Pues entonces ya me lo salto y voy directamente a otro. Claro, al que pueda abrir más tarde. Claro, y entonces ¿qué hacen? Pues lo que hacen con ello es trasladar el problema a los del barrio de al lado. Y entonces me parecía completamente injusto, o sea, es una medida totalmente absurda. Y entonces, como no lo entendía, y ellos parecía que no lo entendían, pues sí esta huelga de hambre y bueno, por lo menos valió un poquito. Algo sirvió, yo creo que algo sirvió, conciencié un poco a todo el mundo y bueno, pues aquí estamos. ¿Y cuánto duró esa huelga de hambre? 5 días. 5 días. Sí. ¿Y cómo lo llevaste? Bien, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, ahora, si no como hoy, paso un hambre, tío. Claro. ¿No? Es que es lo que 5 días. He hecho, el otro día hice una prueba, porque como ya estoy un poquito ya entradito en años y vengo muy poco a España, pues me han hecho pues una colonoscopia, no sé qué cuándo, y tengo que estar como 24 horas antes como sin comer, 36 eran, no, qué hambre, tío. Me acordaba, pues he hecho una huelga de hambre, no. Es una cuestión de la cabeza. Yo sabía que no iba a comer y entonces tenías hambre y ese hambre dura 5 minutos y se olvida, y se quita. Y no nos de hambre, de verdad, 5 minutos había que aguantar. No, pasa 5 minutos con la hambre y luego ya no, pues sabes que no vas a comer. Sí, bebía mucha agua. También estás en medio de decibeles. O sea, toda esa distracción estás en medio de decibeles, las cámaras. Aquello era muy gracioso, tío, porque yo estaba allí yo solo, tío, allí con la cámara y cosas, y claro, la gente llegaba y me decía, ¿en el Museo del Prado? Por allí, pues la gente no lee nada. Ah, pero que estaba. Entonces, veía ahí que yo estaba en la tele. Claro, yo sentado igual de Era de información. tal cual, y la gente llegaba y me preguntaba, y en no sé qué, y llegó una señora una mañana que llevaba ya 3 o 4 días sin comer, y llegó una señora y me dice, un sábado por la mañana, el domingo, me dice, oiga, están dando una, ¿cómo se llama? Cocido madrileño en el barrio de, no sé si me dijo, Las Vistillas. Y me dice, ¿sabe usted por dónde es? Y le digo a la señora, mira señora, no me hable de comida. Tráigame uno. Toma el dinero y tráigame uno. Pero bueno, no, son cosas que bueno, pues que haces porque para intentar lo que crees que es justo. No, yo soy un luchador, creo que hasta ayer soy luchador, y yo dije, pues hago una huelga de hambre y la hice. Nada, lógico. Nada más, si tú pones en Google Pedro Jiménez, huelga de hambre, lo peto. No, lo petas. 100%. O sea, ahí que salgo. la gente lo busque. Sí. Y a ver, ahora ya, modo anécdotas. Hay una, bueno, nos lo han contado varios, de gente de mantenimiento de aquí, tu propio hijo. Te digo 2 palabras Sí. y tú me lo cuentas. Sí. Yo creo que ya ha prescrito, o sea que puedes contarlo sin problema. Ah, ¿el qué? A ver. Barca, retiro. Bueno, sí, bueno, eso hicimos una noche, una fiesta y yo en la decoración que tenía así como náutica tenía una barca, un chinchorro, yo llamo chinchorro, soy náutico, y entonces pues fue una fiesta muy bonita, todos de piratas, y de repente pues alguien dijo, que me imagino que sería yo, vamos a retirar a no sé qué, y éramos pues 20 o 25 trabajadores en aquellos tiempos y pillamos la barca, la subimos a un Citroën AX, que son muy pequeñitos, nos fuimos al retiro todos disfrazados de pirata, echamos la barca en el estanque del retiro, ¿vale? Y todos allí, claro, pues bañándonos con la barca, remando, tal, o sea, vino la policía y nos echó. Pero con el tiempo, pero pasamos allí como 2 o 3 horas buenísimas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y cosas, y más cosas, pero bueno. Es que antes se podían hacer otras cosas que ahora ya no se puede. Sí, ahora ya no te tampoco. dejan llegar con la barca por el camino, ya te han parado. 100%. 100%, ahora antes se podían hacer Seguro. esas cosas, ¿no? Sí, yo eso cuando me lo contaron pensé, ¿cómo ha podido llegar con la barca hasta el retiro? Sí, Y a a lo mejor en el retiro ya habría gente en la puerta esperándote ahora. Sí, no, Antes sí, era- claro. En el que surge la idea. Claro, qué bueno, ¿no? A Era ver si buenísimo. se les ocurre ya. Y además, imagínate ahí como 5 o 6 todos de piratas con la barca así, corriendo por el retiro con la barca. La gente de repente venía a 25 todos disfrazados de piratas, llegaban ahí, ¡pum! La barca al agua, se subían, se caían, fue maravilloso. Ah, bueno, y luego otra que me han contado que eso me parece increíble. Porque yo sé que en el doblón de Madrid había tirolina. Y luego sé que en otros también había tirolina. Sí. Y me han contado que eso, que la tirolina, pues bueno. Sí, mira, monté Accidentado. un centro de ocio en Gandía, que eran como 4 discotecas grandes, que habían 8.000 personas, una cosa así. Y monté un doblón y monté una tirolina, tenía un mástil con 2 crucetas enormes, con su cofa, y bueno, con el carajo, eso que llaman, que es hasta arriba del todo. Y entonces, pues, probé la tirolina justo antes de inaugurar y caí ahí como parecía un churro. Y digo, no, esto hay que mejorarlo. Entonces le puse doble polea y entonces me subí allá arriba y me tiré a toda velocidad y aquello con doble polea se multiplicó por 50. Y bajé a toda velocidad y entonces el tío que me lo montó
que yo también con él, pues el nudo del final lo dejamos muy cerca del árbol y me di una hostia contra el árbol, tío. Bueno, me rompí los 5 metatarsianos. O sea, menos mal que puse el pie y me paré, porque si me doy con el cuerpo no me parto la espalda. O sea, bajé, puse el pie y me rompí los 5. Y bueno, pues me acuerdo que se inauguró al día siguiente, voy al hospital. Me dice, no, le tiene usted que operar porque tiene los 5 metatarsianos, creo que se llaman, rotos. Y digo, no. Me dice, sí, que tiene usted que quedar, perdona, tiene que quedarse ingresado y le tenemos que operar. Y digo, que no, hombre, que no, yo mañana inauguro. Así que le dije a la señorita, dije, mire, yo como no soy de Valencia, yo soy de Madrid, pues yo me opero en Madrid. Entonces deme usted un pase para que me transfieran a Madrid y entonces pues voy a Madrid. ¿Tiene usted que ir ahora mismo? Sí, y me fui, inauguré, me pusieron una venda y estuve todo el fin de semana trabajando con los 5 huesos rotos, sin curar, disfrazado de pirata, me acuerdo, con unas muletas de esas que van aquí, así, que me trajeron de Madrid. Joder, eras pirata, además, era pirata clásico. De patapalo, de patapalo. Sí. No, y tomando del tal, me acuerdo que la uña del pie, tío, se veía así de pequeña porque el pie estaba como o sea, sí. Y calmantes. Y pasé el fin de semana y luego ya el lunes me llevaron a Madrid y en Madrid pues me operaron, ¿no? Y luego el viernes o el sábado siguiente ya estaba otra vez allí en Gandía, que yo tenía 20 barras, aquello era tremendo. Y además me acuerdo que el sábado, al final casi de la noche, con la muleta hasta que llevaba, que tenía unos tacos de goma, se me salió el taco de goma bajando las escaleras y me caí por las escaleras con el pie roto. Tío, me dolió muchísimo más que cuando me lo rompí y me di contra el árbol. Hostia, qué agotamiento. Pero bueno, bien. Bien. Hay que luchar, ¿no? Claro, había que hacerlo. Es lo que había. Luego también una cosilla que también o sea, siempre hemos pensado, ¿no? Que en las ciudades que tú has tenido negocios, ¿con qué ciudad tú te quedarías? Madrid. Sin duda alguna. Sí, sin ninguna duda. Hay ciudades muy bonitas, Sevilla, por ejemplo. Claro, en Sevilla tuviste Sevilla, un negocio. Tuve allí dos. Dos negocios, ¿verdad? Sí, tuve allí un restaurante, espectáculo, tuve allí una discoteca y en Gandía, bueno. Pero el caso es que, ¿sabes qué pasa? Que Madrid es una gran ciudad. Sí. Aparte de que es la capital, es una gran ciudad. Y Sevilla es una buena ciudad, pero es más pequeña. Y Madrid, como que lo entiendes. Tú eres aquí de Madrid y entiendes el sistema, entiendes las cosas, entiendes a la gente. Tú puedes hacer cosas fuera o incluso en el extranjero y puedes tener éxito. Pero luego hay una parte muy importante de los negocios, de estos y de todos, que es la administración, las costumbres. Sí. ¿Sabes? Hay muchas cosas ahí que llegas pensando que eres un tío estupendo, que lo eres, y no lo eres porque no conoces bien el sistema. Tú estás aquí en Madrid, eres de Madrid y entiendes cómo van las cosas porque las estás mamando desde pequeño, ¿no? Claro. Entonces, como yo tengo la suerte de ser de Madrid, y como Madrid ni cuidado. ¿No te atreverías a hacer un negocio fuera de Madrid? Sí, hombre, sí. Fuera de España. Fuera de Madrid, fuera de España. Sí, con el barco, ir con el barco de discoteca en discoteca. Bueno, no sé si... O montar una discoteca. Sí, sí, yo he montado ahora hace poco, tengo una empresa en Chile. He montado una empresa en Chile hace 6 meses que se llama Expediciones Alegría Marineros, con lo que llevo a la gente a la Antártida y yo sé montar empresas, llevo toda mi vida montando empresas. He tenido pastelerías, he tenido tiendas de motos, he tenido un montón de negocios casi de todo tipo. ¿Por qué elegiste la Antártida? Pues porque... O sea, entre todos los viajes, que al final todas las rutas que hay, ¿por qué dijiste, bueno, pues voy a montar una empresa dedicada a viajes a la Antártida? Pues porque me gusta, porque si dedico a montar una empresa para llevar a la gente a Ibiza... que está muy bien Ibiza, pero ya hay un montón, es un poco típico. Yo cuando decidí salir a navegar por el mundo, yo ya sabía navegar, pero no penséis que yo soy un súper navegante, pues yo dije, ¿por dónde voy? Porque yo, para ir a navegar por el mundo hay 2 rutas. Puedes ir por la de los Alisios, que es un poquito la del Ecuador, que vas al Caribe, del Caribe Panamá y de Polinesia, y vas como por el centro y esas, entre comillas, fácil, aunque todo es difícil, o está la de los Cabos, ¿no? Y entonces yo salí de España y me dije, me voy a la de los Cabos, que es el Cabo de Hornos, Cabo de Buena Esperanza, que son las difíciles. Entonces estuve en la Antártida con el Copérnico, que tengo, se llama Copérnico. Yo tengo un, ¿no? Se llama Copérnico, que es el con el que voy, que para mí es mi casa, y se llama Copérnico, pues ya si queréis os cuento por qué esto se llama Copérnico. Y entonces, pues decidí ir a la Antártida, me pareció tan increíble y tan distinto, que digo, pues si tengo que montar una empresa y hacer algo, tengo que hacer algo con valor.
tiene que ser un valor un poco especial. Entonces, pues Ibiza está muy bien, que está estupendo, pero dije, pues, y esto es lo que he hecho. Y ahora estoy preparando un proyecto para hacer todos los años Antártida 3 o 4 veces y va a dar la vuelta a Sudamérica sin parar. Y va a estar 11 meses navegando desde el Pacífico, haremos Pascua, Robinson Crusoe, Galápagos. Todo con un barco de vela. A vela, todo a vela y con la corriente. Claro. ¿Vale? Entonces, conozco sitios increíbles, conozco una locura, pues la Antártida he ido varias veces, pero el Estrecho Magallanes lo he pasado varias veces, Cabo de Hornos lo he hecho 4 o 5 veces, ¿sabes? Todo eso que suena como Sí. que tal, ¿no? El pasaje del Drake, que se llama Mar Dioses en realidad. Y todo el tema de ir sin cosa, porque yo sé, porque a veces cuando hablamos con Roberto dice, no, ahora mismo está, que no puedo ni hablar con él. Sí, sí. O sea, ¿cómo llevas? Porque al fin y al cabo, pues, con quien estés, si estás 3 personas en el barco, 4, sois 4 Sí. sois, y estáis a lo mejor 2 semanas, Sí. que estéis vosotros 4 ahí metidos, y es lo que hay. Es lo que hay. Sí, es maravilloso. A mí me encanta porque eso es todo lo contrario de mi vida. Para mí es como una medicina. Desconexión total. Sí, yo Hombre, cuando creo que es la llego mayor y desconexión. zarpo, empiezo a descansar. Cuando estoy en tierra, estoy subiendo en una moto, llego allí, pues, y como no hay más remedio que esperar 15 días a cruzar el océano, y vas a vela, A disfrutar. si hay poco viento, voy más despacio, y si hay mucho viento, pues voy un poquito más deprisa. Sí, a disfrutar, a pensar en ti mismo, en contigo mismo, el hacer. Siempre hay cosas que hacer en los barcos. O sea, no pienses tú que te da tiempo a aburrirte. Siempre hay cosas que arreglar, que mejorar, que pensar. Para mí es un reseteo. Para mí es como. Me ha Sí, dado te como la despejas. vida. Con ese tema, sobre todo, ¿cuál es yo sé, la peor experiencia que has tenido en el mar, ¿no? En tu barco. Ah, bueno, pues yo tuve un Algo así accidente. peligroso. Sí, hombre, mira, yo tuve un accidente hace 6 años y me pasó un barco por encima. Hostia. Sí, casi nos matan a todos. Y Mucho aquí en más. Pero España pasó al barco. me atropelló. Pero Además fue una cosa un poco tal. ¿No te pues, vio? no, no me vio. ¿Qué hiciste ahí? Pues Ahí Bueno, dijiste, pues, marineros al agua. sí, Me has dado. tengo tres vídeos en YouTube que lo cuento, de Alegría Marineros, que cuento el accidente en 3 episodios. Sí, iba navegando, además venía de cruzar el Atlántico, venía del Caribe y estaba ya llegando, estaba terminando el viaje y a la altura de Alicante, pues... ¿En Alicante? sí, a la altura de Alicante, a 12 millas de la costa, porque os hagáis una idea, son como 22, 23 kilómetros de la costa, pues yo estaba durmiendo, eran las 2 de la mañana y tenía 2 personas de guardia y de repente llegó un barco y que además un barco no, llegó el buque de salvamento marítimo más grande de Europa, Os pasó por encima que se llama Clara un buque de Campoamor, salvamento. el buque de salvamento marítimo, el que llevan a los desfiles, Sí, que un poco más y no lo cuentas. el más importante, Con la y- sorpresa de fin de viaje. y nos dio por nuestra prueba de babor, nos arremetió, nos arrancó los 2 mástiles, casi nos hunde, nos tumbó, nos pisó y se fue. No se dio cuenta O sea, de que... como os dejó... Sí, no hizo ni de salvamento marítimo. no se dio cuenta que se había dado contra nosotros y se marchó. Pero ¿cómo era ese barco? Madre mía. Ese O sea, barco es un lo- barco de más de 80, de 80 metros de eslora y bueno, o sea, es pues el que mandan a rescatar, por ejemplo, ¿cómo se llama el barco este de Galicia? El que lo del chapapote. Ay, no me sale ahora. ¿El? El Prestige. El Prestige, ¿no? Pues el que mandarían para el Prestige o para cosas así. Pues el barco, o sea, el mejor barco, el más importante de todo, que yo creo que solamente había 2 en Europa iguales, pues ese me pasó por encima y casi nos mata a todos. Y bueno, pues eso es lo que más miedo pasé. O sea, tú no puedes imaginar estar durmiendo, y era verano, junio, llevar la escotilla abierta. Imagínate un barco de esos, venía a 15 nudos, el agua que desplaza. Mi barco no es que era muy grande, pero era de vela, tío. O sea, ¿vale? Yo soy como una especie de hormiga al lado de un camión. Ahora que me deja alucinar. O sea, Imagínate. no sé mucho de barcos, pero ¿No? que te atropelle un barco Ibas sin empujando entere. el agua. Y empiezas ahí... Bueno. O sea, estuve varios meses que cada vez que oía un golpe, un portazo tal, se me daba la vuelta al corazón. Bueno, o sea, ya, normal. tremendo el Además, te deja despertarte. secuelas, ¿no? También, durante Sí, un tiempo, por lo menos. despertarte y no saber qué está sucediendo de noche, andar por la pared en vez de por el suelo del barco para salir hacia afuera y ver una cosa enorme, naranja. ¡Ah! De repente hace así, el barco se adriza, que es que se puso derecho otra vez, no sabes qué está pasando y por muy capitán que yo sea, me quedé como casi un minuto, tío, así. Sí, en shock. ¿Qué está pasando? Sí, tío. O sea, Joder. y luego a la tripulación que éramos 5 les conté 30 veces. Claro, porque no sabes si estaban todos bien. Los que les pilló encima del barco. O sea, porque los que estaban ahí Éramos dentro, 5. diste la Y vuelta luego- por dentro. No qué llegó a bueno. volcarnos del todo, pero nos pisó, nos tumbó. Era un ketch que tenía 2 mástiles, nos arrancó los mástiles. Joder. O sea, sí, el barco le hizo una raja en el salón, imagínate de esta anchura hasta la línea de flotación.
entró tanta agua adentro que estaban flotando las cosas dentro, o sea, nos hundíamos. Fui al bote salvavidas para que, bueno, entonces les dije, mandé a todos coger algo de documentación y tal, pero vámonos del barco, y cuando voy al bote salvavidas, el bote salvavidas no estaba, porque del accidente, del golpe me lo arrancó. Del golpe estaba en ese lado y no lo arrancó. Tuve que sacar el bote auxiliar, lo pusimos, y cuando ya estábamos a punto de abandonar el barco, pues ahí ya me di cuenta que el barco estaba estable, y ahí pedí ayuda, y ellos mismos me escucharon y volvieron, y de ese barco salió otro barco, para que veas el tamaño de ese barco, y ese es el que vino a rescatarnos. Pero claro, Y yo pensaba, dijeron, perdona, Copérnico, pero que casi te esto hundo. yo lo veo, o sea, Y me dejaron sin barco, pero sí, casi me matan. si pasa un todoterreno por encima, o sea, yo lo veo, pasa un todoterreno por encima de un Mini y no se dan cuenta. No, no, un camión o un trailer de esos Pero de aún tal, así como yo mil. creo que te darías No, cuenta, la ¿no? distancia es como comparar, no sé, esta mesa con este teléfono. Joder, madre mía. Sí, casi nos matan, sí. Y ahí pasé un poquito de miedo, sí. Vale. ¿Y peor experiencia de noche? ¿En el mundo de la noche? Sí. Bueno, pues a ver, ¿qué te O puedo bueno, contar? también, Peor, es- claro, que es- no sabes es cosas negocio buenas, en pero... general, ¿no? Sí, o negocio. Bueno, O a tu lo mejor negocio un negocio que no general. funciona. No tengo que ser Sí, Copérnico. en algo que tú que hayas pasado un momento complicado. Hombre, momento complicado el negocio que tuve en Sevilla, que me quitaron la licencia injustamente y casi me arruinan, ¿sabes? Porque yo compré ese local, esa discoteca, la compré con licencia, y yo no hice nada más que seguir con algo que llevaba ya 20 y tantos años, por eso digo las ciudades grandes y las ciudades pequeñas, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y yo estoy seguro que por mediación de influencias de unos y otros me quitaron la licencia directamente y me dejaron desnudo, con una inversión tremenda, un funcionamiento con trabajadores, y de repente de funcionar a cero, pelotero, ahí casi me arruinan. Peor que, o sea, ahí lo pasaste peor que en la propia pandemia, por ejemplo. Sí, en la pandemia también me ha pillado un poquito más maduro, y entonces pues siempre he tenido un poco de ahorro, un poquito de reservas, que acabaron con mis reservas en la pandemia. Si dura la pandemia 6 ¿Cómo meses va a ser? más, estoy haciendo otra huelga de hambre, pero no porque quiero. Qué barbaridad, ¿no? Sí, además me trataron bastante mal durante la pandemia, tengo que decir, porque pedí ayuda a la administración y me dijeron una vez claramente que no me la daban porque era hostelería, y no me dieron nada. O sea, ayudaron con los trabajadores, hicieron cosas así, pero tengo que decir que no me ayudaron nada. Nada, que ha Cero. sido, Entonces que ha tuve sido yo que ir complicado. administrándome y cortando, y también hay que dar gracias al equipo que estaba aquí, que también ayudaron también a no exigir y a entender que la situación era mala, para luego poder resurgir como estamos ahora y que estemos funcionando, ¿eh? Sí, era Pues ya no complicado. haber acabado con nosotros. Ah, sí, No, era claro. complicado. Y ha sido era ayuda de complicado. todos, de Roberto, Nacho, todos los que han estado aquí, que tú llevas también un montón de años, ¿no, Nacho? ¿Sabes? Todos los que están aquí, que también se dieron cuenta de que, hostia, vamos a apretarnos todos el culo, porque yo tenía que administrar en general, y si no llego... Sí, que además que Y luego no siempre, la sabíamos. gente siempre lo piensa, dice, cuando tienes muchos negocios hay mucho beneficio, pero claro, también cuando van las cosas mal, también hay mucha pérdida. Claro, O sí, sea, sí. no pierde lo mismo, por poner un ejemplo, una persona que tiene una librería, por ejemplo, No. que No. una persona que tiene 5 negocios, que tiene que pagar por un alquiler, o Sí. tiene que pagar personal, o gastos, y claro. Sí, claro, que hay que pagar alquileres, responsabilidades, seguros, o sea, aunque pienses que una cosa está cerrada, No, no, es un chorreo tremendo a los bancos, a todo. La verdad es que, lo reitero, tengo que agradecer un poco a todos vosotros, porque vosotros habéis pasado la pandemia, ¿no? ¿O no? Sí, O yo- vosotros- Bueno, Sí. más cuando... pero Yo, sí, o yo sea, estaba él antes, estaba más- ellos llegaron de Claro, justo y entonces después. pues todo el mundo se apretó un poquito el culo, porque es que, o sea, si no sabíamos que iba a durar, acuérdate que lo llamaban pandemia por llamarlo de alguna manera, o decían que iba a ser 15 días. Ah, sí, sí. Y así tal los cual. años, sabía ¿no? cómo iba a terminar. Entonces todos los planes que Hostia. hacías para decir, llegamos, me acuerdo que hablaba con Roberto, bueno, con esto llegamos a julio. Sí, sí. No, en con ju- esto vamos a llegar En julio a no tal- llegamos a abrir, pero vamos, ¿Sabes? fue en julio 15 días abrimos. ¿Sabes? Y luego pues ahí vamos abriendo un poquito, entonces, pues la verdad es que ha sido duro, pero aquí estamos, ¿no? Y luego también, porque que esto es una cosa que ibas a decir antes, pero nos hemos Sí, enrollado con otras claro. cosas. Pero ¿por qué lo decidiste llamar Copérnico? Ah, mira, Copérnico, efectivamente, pues porque yo os he contado que tenía varios doblones, que había un tal John Persey, y no quería tener, ya tenía 2 doblones en Madrid, y no quería tener 3 porque eso confunde, ¿no? Y entonces pues empecé a darle vueltas, y como yo soy navegante, pues Copérnico también era navegante. Copérnico tiene que ver con las estrellas, es el que descubrió, que no sé cómo explicarlo muy bien, pero el que no, antes todo el mundo pensaba que todo daba vueltas alrededor de la Tierra, y el que se descubrió que no era así. Y bueno, y me pareció un nombre culto, estoy cerca de la universidad,
y creo que ha sido un acierto porque todavía no ha dicho nadie ha intentado que cambie el nombre. Es clásico, es clásico. Ya llegaréis vosotros. No, ¿Sabes lo que te digo? Pero que, A ver, al que final, está bien. al final es algo que lleva prácticamente, Sí. bueno, yo lo conozco de toda la vida. Toda la vida. Entonces, Y luego. No, y es raro en Madrid. Pues en y es- Madrid todas las horas cambian de nombre. Sí, claro, igual que el Yo dolor. creo que es de las que más lleva con el nombre fijo, ¿sabes? Yo Sí. creo que será la que Porque más. Hay gente que dice, yo iba ahí hace 20 años. Claro, Sí, bueno, a mí sí, mucha gente, incluso Sí, sí, conocía sí. ya a mi mujer y conocí no sé qué. Sí, la semana pasada tuvimos una, Sí. una boda Sí. Es que nos, verdad. que nos dijeron por correo, oye, conocía que mi mujer. Claro, debieron alucinar, porque de 20 años aquí Claro, esto ha Claro, cambiado que está te cagas. cambiado. Claro, y luego también damos muchos conciertos y entonces pues también la gente nos conoce. Entonces, Sí. pues bueno, pues y me parece que es un nombre que todavía está actual, porque es como, ¿cómo se podría decir? Que cuando una cosa no pasa en el tiempo, atemporal. Atemporal, ¿no? sí, Gracias, atemporal. están soplando por ahí. Pues sí, yo creo que es un nombre un poco atemporal. Que por cierto, ya que suelan por ahí, otro vasito de leche, ¿no? Venga, alegría marineros. Que no te caiga. Sí, que no te caigas, sí, a ver, ¿quién nos pone algo, por favor? No, bueno, no, tenemos aquí. Venga, si tenéis ahí agua, tenéis ahí. Aquí. Bueno, pues nada, contarme, queréis saber más cosas, pero como veréis no paro de hablar. No. Hombre, Pensábamos, como teníamos eres un miedo a ver poquito cómo de era el primero, si nos daba para rellenar, pero yo creo que no va a dar. Sí, va a dar Vamos para que a se preguntarte un duerman. poco tú también cómo ves la evolución físicamente de la sala. Bueno. Porque sí que yo personalmente yo nosotros no. lo vemos o vemos una reseña de ¿dónde está nuestro timón? Sí, o que o vamos Hay que evolucionando decir un que el poco. timón lo tenemos guardado. Claro. Sí. Volverá, de alguna forma, Sí. pero volverá el Hay timón. una reseña Bueno. de sin el timón esto no mola. Sí, que El luego- timón. Bueno, Que yo luego, por estoy, ejemplo, yo también estoy hemos encantado, quitado por el ejemplo, con la reforma que habéis hecho este año y seguiremos haciendo porque además ha ganado oxígeno un montón, habéis ganado altura y además es que las cosas hay que modernizarlas y hay que actualizarlas, ¿no? Y además ha ganado el local en seguridad una barbaridad porque habéis aprovechado y habéis renovado la instalación eléctrica, Sí, muchísimas sí, claro. cosas que ya le iban haciendo falta y sobre todo lo de la altura, o sea, estoy encantado. Hombre, se ve Altura se impresionante nota. ahora. Sí, es otra... No, Hay gente que nos dice si es más grande. Sí, Y claro. no, es que es el techo que es más alto. es claro, Directamente. oxigena, ¿sabes? Es mucho mejor. Nosotros hay muchas veces que lo hablábamos, a veces en sesiones, ¿no? Que decimos, joder, metemos la misma gente, por ejemplo, que el año pasado, pero es que este año, pues ves que todavía, o sea, cabe mucha más gente. Sí, ¿sabes? están más De la que cómodos. realmente, Y sí. luego están más cómodos. más a gusto. Porque, como os he contado un poquito al principio, ¿no? Es la vida es un poco las sensaciones. Y entonces, pues de repente es más alto, tío, y entonces de repente parece que estás mejor, te sientes menos agobiado. Tú te metes en un sitio que lleno de gente, que está el techo ahí aplastado, Sí, un tío. poco más antro. Es como más antro y luego también climatizarlo. La climatización es mucho mejor si es alto. Sí, Para sí, las renovaciones sí. del aire, es mucho más saludable. Ya había buen aire, pero ahora ya Sí. se nota un montón. No, eso es- Ya eso se se nota nota un una montón. barbaridad. mucho más saludable. Y tener solo un es lo sitio- mismo, la misma máquina, pero Sí. la altura se nota. Y eso lo hemos mejorado muchísimo, ¿sabes? Las renovaciones del aire, las máquinas de aire acondicionado, la altura. Pues claro, son muchos más metros cúbicos de aire los que hay aquí dentro y entonces la gente pasa menos calor, todo mucho mejor. No Sí, estoy eso, encantado. que lo que decía Dani, que entra la misma gente que siempre, porque no es más grande de ancho, No. y lo notas que dices, joder, parece más espacioso. Sí, y es por la altura que tiene Yo ventajas creo por que todos es- lados. Yo creo que es el conjunto de la altura, las columnas Sí. y las barandillas. Sí, no, claro, las banderillas han hecho que los pasillos queden mucho más Claro. anchos, se circula mucho mejor por el local. Yo lo estáis haciendo súper bien. No te metes, muchas ¿no? gracias. No, que me voy a meter. Yo sé que tú eras muy fan de la madera. Sí, claro, pero que eso ha sido otros tiempos. A mí me acuerdo que mi hijo Ramón me puso un ejemplo hace muchos años. Me decía, ve, papá, es como si yo quiero convencer a la gente que hay que poner paso doble por la noche. Sí. Porque a mi padre le decía, pues, o tu padre son el paso doble, ¿no? Qué guay era. Y a mi edad me pone un paso doble y digo, tío, qué viejo es esto. Pues lo mismo pasa con la decoración. Pues la decoración en su momento era esto y ahora estáis acertando y lo estáis haciendo súper bien. O sea, yo estoy muy agradecido y muy contento y muy orgulloso de vosotros. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Y nosotros contigo. ¿no? Nosotros de Bueno, ti. yo porque Lo poco que te yo como molesto poco, ¿sabes? Pero bueno, bien. Sí. Pues bueno, ¿nos queda algo? Bueno, solo hay alguna cosilla, ¿no? Que alguna preguntilla así que random que hemos hecho también que nos decíamos, joder, tío. Tenemos Ahora- la pregunta que hemos Claro. pensado antes, un bueno. poco graciosa. Había una que era la de. No, la- primero, ¿dónde hace más frío? Claro, esa es. ¿En la Antártida o en Soria? Claro. Pues mira, tío, pues yo creo que en Soria. No, Yo me fuera de acuerdo de la coña. Antártida no hace Vamos a ver, tanto la frío. Antártida en invierno hace mucho más frío, ¿vale? Pero yo voy en verano a la Antártida y el verano antártico es justo al revés que es aquí, que es el otro hemisferio. Y entonces, pues la media en la Antártida de temperatura es más o menos en el verano, es 1 grado positivo, 1 grado negativo.
Joder. No es tanto. Por la noche a lo mejor hace menos 5 grados y por el día hace más 4 menos 5. Y por desgracia, ahora con el calentamiento global, que la Antártida es en la parte del mundo donde menos se nota, o sea, es en la última zona que se va a quedar sin hielo. Sin hielo. ¿Vale? Porque tiene ahí una corriente que lo protege muchísimo, ¿no? Es el gran productor, de la... si me seguís en internet ya veréis vídeos y cosas, es el gran productor del clima, La Antártida es importantísima. Bien, más importante que... sí, bueno, es un creador de capa de ozono, pero más importante que el norte. ¿Sabes? Que la zona del Polo Norte es mucho más importante. Entonces, pues hay días que en la Antártida que he estado yo a 10 grados sobre cero. Incluso el año pasado un día me llovió y la Antártida no había llovido nunca o no debe llover nunca por la temperatura. Incluso hay algunas zonas de la Antártida que ya se ve un poquito algo de musgo y algo de verde. Y eso no debería de ser así. Pero la sensación cuando llegas a la Antártida es que está llena de hielo, de nieve, está lleno de iceberg. Iceberg, aquello es increíble. O sea, de repente encuentras iceberg como el Copérnico o iceberg como el Santiago Bernabéu, ¿no? Y tienes que ir esquivándolos, y se van moviendo y van navegando entre ellos. Y luego hay zonas que tienes que llevar un tío ahí en la prueba con un walkie porque hay cascajos de hielo un montón y tienes que ir apartando y no darte con ellos. Y tampoco sabes lo que hay debajo, ¿no? Sí, bueno, un iceberg es como 8 veces el tamaño de abajo arriba, pero tampoco en las cartas náuticas con las que navego cada vez estoy mejorando más, pero según voy viajando me voy haciendo derroteros que luego se los paso a otros navegantes. Y otros me han pasado a mí porque llego a fondeos que no están cartografiados. Entonces está muy bien que yo cartografíe una zona, se navega un poco a la antigua. Hoy en día es navegar por otras partes del mundo, pues tienes... yo navego con la Meteo y yo no soy como Juan Sebastián Elcano, ¿vale? Pero es una de las zonas donde navegas un poco como a ojo a lo antiguo. Interpretar lo que ves en las cartas que no están muy bien hechas, pues también entre todo que es blanco, a mí me parece maravilloso. A mí me parece eso, una experiencia impresionante. No, única en el mundo. Yo creo que después de la Antártida, después de la Antártida está la Luna, ¿no? ¿Dirías que es algo que tendría que vivir todo el mundo? Sí, bueno, sin duda. Además lo están haciendo ahora muy bien, creo que lo estamos haciendo muy bien, porque para visitar la Antártida hay que llevar unos protocolos. Y entonces todo el que va a la Antártida tiene que cumplirlos, ¿no? Por lo menos los barcos, y yo hacéselo cumplir a la gente. Por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, no podemos desembarcar 2 barcos en el mismo sitio. Hay que esperar a que se vaya uno para que entre el otro y pueda bajar a tierra, ¿no? Y luego la forma, por ejemplo, de desembarcar, en el barco llevo como un tren de lavado y hay que lavarse los pies todo el rato, las botas, para no pasar bacterias de una parte de la Antártida a otra. Cuando, por ejemplo, llega la gente a navegar conmigo en el barco, les aspiro la ropa, les aspiro la maleta para no llevar nada. Entonces, y eso me consta que lo estamos haciendo prácticamente todos los que vamos a la Antártida. Aparte de que luego todos llevamos, o yo por lo menos lo hago, un líder de expedición que lo que hace es que además se ocupa de que no vayas por donde tengas que ver, que el comportamiento sea el que tienes que tener. O sea, creo que la Antártida hay que visitarla. Y si seguimos haciendo como lo estamos haciendo, vamos a poder visitar mucho más veces porque la estamos respetando. No como otras cosas que se las han cargado, como Galápagos, y están luchando por que os en Galápagos hace poco, también hago viajes a Galápagos, están luchando por dejarlo como antes y respetarlo. La Antártida todavía estamos a tiempo de ni siquiera no tener que arreglarla. Solamente la Antártida, la Antártida al fin y al cabo no tiene, tiene población, tiene gente ahí viviendo. Solamente tiene bases que son científicas. En la Antártida está prohibido el armamento, la Antártida no es de nadie. Hay un tratado antártico que es el de Madrid, que un poquito que es el que yo me rijo, y entonces pues allí lo que hay son bases militares, pero que están dedicadas a la ciencia y se dedican a ayudar a los científicos. Y yo cuando voy, pues he ido algunas veces y me reciben, si pueden o no, y hablas con ellos, pero la Antártida es como la única parte del mundo en el que se puede decir que hay paz. O sea, ahí tienen colaboración, los países se llevan mal entre ellos también. Hubo una cosa muy bonita que la española hizo de mediadora hace unos años, cuando estuve allí dando una charla con la argentina y la inglesa, que se llaman como matar, pues un poco así. O sea, la Antártida es un sinónimo de paz y de respeto al medio ambiente, de verdad, ¿sabes? Entonces, si algún día tienes la oportunidad en la vida, no hay que ir todos los veranos, pero es un sitio impresionante. Es el lugar más limpio del mundo y más virgen. Totalmente. Y luego ya 2 cosillas, ¿no? Por terminar, que así un poco más...
más lo que, ya que tienes eso, negocios de ocio nocturno donde siempre te has dedicado a ello, pues solo 2 preguntillas, en plan, una, lo que más te gusta y lo que menos de este sector. ¿Del mundo de la noche? Sí. Pues mira, lo que más me gusta, tío, es con el momento en que se consigue que todo el mundo está recibiendo la energía que le estás enviando. Y está toda la sala cantando una canción o están todos... Sí, que lo viven, ¿no? Sí, a la una. Y lo que menos me gusta son 2 cosas. Que es por la noche. No, la noche me encanta, no. Lo que no me gusta es el diablo de la droga que anda siempre por ahí metido en la droga. La verdad es que no veo nada con ello. Y luego, pues, cuando se pelean. Cuando veo el momento ese de odio, de que no entienden nada y además algunas veces son como traicioneros encima. O sea, a mí me molesta mucho cuando porque hay una discusión, pues tenerla y no sé, pero eso que le dan con el vaso o que le dan un cabezazo y le rompen la nariz, esas cosas me parece que cuando le saca el bicho, eso no me gusta. A ver, por suerte en Cada Copérnico, vez menos. En Copérnico la verdad que no pasa casi nada. Eso es muy pero importante. sí es verdad que o sea, lo de las peleas por la noche, No me la gusta gente nada. al final tiene poca paciencia porque Y cuando luego has son bebido, tonterías de- codazos y todo eso va a Me has pasar. empujado, me has golpeado, te has tropezado y... Sí, eso es muy importante, la labor que hacéis o que tienen que hacer los de seguridad para evitar que se cree el problema. Entonces, por eso el de seguridad tiene que estar haciendo su trabajo, tiene que estar mirando, porque se nota. Tú ves a la gente en su armonía bailando, tal cual, y cuando empiezan a discutir, porque nadie de repente se empieza a pegar, porque sí, hay unos minutos antes que hay como una especie como de Que se nota que va a y pasar. entonces, si tú estás trabajando y estás mirando, de repente ves que hay otros movimientos que no son los normales y tal cual, y te fijas. Y antes de que tal cual tienes que estar ahí. Sí. Y entonces, si estás ahí y en tal se soluciona. No, igual que el la 80, seguridad de 90% Copérnico problemas. está muy bien porque Muy aparte bien. son gente que habla e intenta Sí, puedes razonar con hablar la con ellos. gente. Muy importante. Sí, no, claro, por supuesto, pero hay que Evita llegar muchas peleas. antes. Sí, Justo sí. O antes de que pase, no, ya cuando ya se han empezado a pegar, ya pues sí, claro, hay que hacer su trabajo porque tienes que separarlos, tienes que uno por un lado, el otro por el otro, pero el tema de antes es súper importante. Sí, bueno. Y luego también, por saber, ¿no? Y por finalizar este podcast, la borrachera más loca que hayas tenido. Aparte de la barca. Aparte de la barca, que es muy Me buena. parece Tiene que increíble. haber alguna... Tiene que haber no se te algo olvide nunca. Si es que que se pueda contar y que no entres en problemas, ¿sabes? no, bueno, borrachera, es que, claro, no sé, se me ha venido una cosa a la cabeza y no sé si tal, pero me emborraché mucho. Me pasó una vez que el día 28 de diciembre llegó la policía y me trajo a las 10:30 de la noche, me trajo un papel, así me dijo, el día 29 a las 12 de la mañana tiene usted que estar en el local que le vamos a precintar. En Navidades. Tío, o sea, tenía las entradas de Nochevieja vendidas, fiestas para el 29, 31, no sé qué, y me presentaban a la mañana siguiente, porque había sucedido lo de Madrid Arena. Sí. Ah, sí. Claro. Bueno, pues, claro, leía eso, tío, y, o sea, ¿qué hago? O sea, era 28 por la noche, 29 por la mañana, a las 12 tenía que estar ahí para estar presente, porque además ponía que si no iba, no sé qué, podía dar no sé qué, para que me cerrasen el local. Sí. Precintado, no... ¿No era este? No. No, era el doblón. Me lo empecé a tomar copas, tío. Podemos hablar de ello, tranquilo. Sí, Tú estabas ahí tranquilo, pasándotelo bien. sí, pero ahora, si no, yo estaba allí trabajando en mis cosas, ¿no? Y entonces empecé a tomar copas, tío, y me dio como un rollo de decir, no, yo tengo que terminar lo que estaba haciendo. Y estaba poniendo percheros para que la gente dejase los abrigos debajo de las barras y en sitios así. Y empecé a tomar copas y me monté, y me pasé toda la noche, estaba el local lleno, y yo iba con mi máquina de tornillos, con mis tornillos, con mi tal cual, llegaba a un sitio, y yo, pum, déjame un momento, por favor, pues yo me ponía una percha. Y tomando copas, empecé a borracharme y empecé a pensar qué iba a hacer, y empecé a darle vueltas, tío, pues qué iba a hacer, me iba a colgar de la fachada en una jaula, bueno, empecé a, ¿no? Entonces, porque yo siempre he tenido gente de mantenimiento muy buena, o sea, por ahí Pedro, tal, que saben soldar, entonces me iba a hacer una jaula en la fachada del doblón de Juan Bravo, como los piratas antiguos, no sé si habéis visto algo, pues que cuando tal le metían como una jaula, o las películas antiguas, ¿no? Con un huequecito con una puerta para poder hacer el pipí y sacar las cosas, ¿no? Y comer, y me iba a colgar de la fachada del doblón, que era una popa de un barco, me iba a quedar allí colgado, ¿sabes? Durante las Navidades, y además estaba
había como una guerra o algo así, ¿no? De Irak o no sé qué hubo. Y entonces tengo un amigo que tiene una imprenta, Luismi, que te mando recuerdos. Y entonces quería hacerme unos panfletos diciendo que el enemigo no estaba en Irak, que el enemigo estaba en el ayuntamiento, porque era increíble, tío. Yo llevaba con ese negocio 15 años funcionando y que tal, o sea, imprimí una bola tremenda y bueno, no dormí, menos mal que luego, pero esa fue como un disgusto, lo que me ha venido a la cabeza. No dormí, me presenté a las 7 de la mañana en casa de mi abogado, en casa del ingeniero, a las 8, y me presenté a las 8:30 en el ayuntamiento, sin dormir, sin haber parado de beber, que me tomé como agua y lo que pude para que no se me notase, pero íbamos como abajo, y conseguí pararlo. Joder. Y conseguí pararlo, tío, y no me cerraron. Pues te vino bien entonces la Eso borra. era. Sí, pero llegó, o sea, no sé, ahora me ha venido eso a la cabeza. Nunca he tenido borracheras de quedarme caído, de quedarme dormido, muy raro. Yo siempre he sido de actividad, de divertirme, de pasarlo bien y gastarlas con la gente, ¿no? Y pasarles la energía, ¿sabes? Pero no sé si era la respuesta, pero me ha venido a la cabeza y lo he contado. Sí. No, ha superado las expectativas. Es que me ¿Sabes? Sí, mi nuevo pollo. Has Además, superado lo que me imaginaba. quería tener un cacharro para poner a Juan Bravo al frente de la iglesia, iba a estar varios días colgado, ¿sabes? Quería un megáfono, porque yo tengo megáfonos de esos de los antiguos de los barcos, ahí diciendo que, bueno, claro, o sea, decían, no puede ser. Es que, mira, no puede ser que tú hagas algo con buena fe, con buena voluntad, porque yo no soy el tío más santo del mundo, pero luches, leeré, no hago cosas raras, yo soy un tío normal, luchador, y de repente llegue porque pasó lo de Arena, que era culpa de ellos, Sí. y de repente hubo una orden que dijo, todo el que tiene en alguna licencia alguna cosa pendiente, que siempre tienes cosas pendientes, cerrado, porque se cojaron por detrás. No puede ser acabar con la economía de la vasca porque tú eres un cabrón, ¿sabes? O sea, entonces me puse, tío, o sea, dispuesto allá, bueno, pues a hacer, ¿no? Yo creo que también había hecho la huelga de hambre, o tal, pero o sea, dispuesto a montar un pollo, o sea, porque no puede ser, tío. Sí. No lo estamos haciendo mal. ¿Me comprende lo que te digo? Que llegue y tal. No hay que dejarse. Hay que luchar. Pues bueno. Vaya charla que os ha caído, ¿no? No, ha sido espectacular. El cierre ha sido espectacular. Ha quedado precioso. Igual ya sobra, ¿sabes? Pero bueno. Pues nada, pues hasta aquí ha llegado el podcast. Pues nada, tío, muchas gracias a Volveremos. todos. No será con Pedro, pero. Bueno. Muchas gracias a todos por vuestro ratito, tío. Darte las gracias a ti por ser el primer invitado. Hombre, sí, pues Mira, bueno, mira, es un De tu orgullo. propio podcast de Copernic. El propio dueño de Copérnico. Y nada, y ojalá yo os veo, os sigo por las redes, y ojalá me sigáis a mí, echáis una manita, que me hace falta amigos, Venga, tío. Pedro, a la publi. ¿Sabes? A la publicidad. Alegría marineros, mi sueño, tu sueño, que no te lo cuentes, ven y vívelo, sin publicidad. No, tengo Instagram, alegriamarineros.com, por la página, lo que sea, y la verdad es que, bueno, pues voy contando cosas que me van pasando por la vida. Si saben que ir a la Antártida, no sé si estará a tiempo cuando lo saquemos, Pero pero Copérnico que lo siempre miren. en mi corazón y siempre estoy viendo y la verdad que lo hacéis de maravilla. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, ¿eh? Y espero que el año que viene hagamos otro. ¿vale? Pues ala, nos fuimos. Claro que sí, bueno, gracias. Chao.